¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a este canal Víctor Stark Gaming. Yo soy Víctor Stark y en esta ocasión les traigo un top 10 de los mejores juegos que hasta ahora he tenido la oportunidad de jugar en PlayStation 4. Esta es una selección muy personal para la cual solo tomé en cuenta juegos que jugué por primera vez en esta consola y que haya terminado su historia principal. Antes de continuar te pido que por favor te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que voy subiendo. Así que sin más, comenzamos. Resident Evil 7, título que debutó en el 2017, el cual regresó a la franquicia a sus inicios como juego de horror y supervivencia, ya que realmente después de las partes 5 y 6 la saga se sentía estancada y parecía más una película de acción que un juego de Resident Evil. Este título, a pesar de todos los cambios que sufrió con relación a sagas anteriores, resultó ser muy buen juego, el cual logra envolver al jugador en la historia que se está desarrollando y te da unos buenos sustos con la familia Baker. Call of Duty Modern Warfare 2019, el mejor shooter en primera persona que tuve la oportunidad de jugar en esta generación. El juego posee unos gráficos sobresalientes con relación a las versiones anteriores, la campaña principal es bastante aceptable, pero lo que realmente me atrapó desde el primer momento fue sin duda alguna el multijugador en línea. Aquí puedo pasar horas y horas echándome unas buenas partidas, ya sea en solitario o con los panas, ya que el multiplayer es verdaderamente bien intenso y entretenido. Yo este título lo recomiendo 100% si te gustan este tipo de juegos. Nioh, otro título que debutó a principios del 2017 y que para mí fue amor a primera vista. Este juego está claramente inspirado en la saga Souls de From Software, sin embargo no se le puede llamar copia, ya que tiene suficientes mecánicas e innovación para pararse solo dentro de su género. Es un juego de rol en acción, hack and slash, en tercera persona, con temática de samuráis. El gameplay es bastante difícil y retador, ya que requiere de mucha prueba y error para poder seguir avanzando. Este es uno de esos juegos que, a pesar de ser buenos y haber tenido buenas ventas, no se habla mucho de él, al punto de que mucha gente al sol de hoy todavía no lo conoce, pero verdaderamente es un juegazo. Bloodborne. Y seguimos con los juegos difíciles al punto de que llegan a ser frustrantes. Este debutó en el 2015 y para mí fue la primera gran exclusiva de PlayStation 4. Asimismo fue mi primer acercamiento a los juegos tipo Souls. Es otro juego de rol, hack and slash, en tercera persona. La acción se lleva a cabo en la ciudad ficticia de Yharnam, en donde encarnas el papel del cazador y tendrás que luchar contra los habitantes del pueblo que están infectados por algún tipo de enfermedad sanguínea. Este juego lo tiene todo: ambientación, acción, una banda sonora de lujo y una historia intrigante, aunque también es media confusa. En fin mi gente, este es otro que deben jugar. Toda la saga Uncharted. Aquí voy a hacer un poco de trampa, lo admito, ya que no estoy colocando un solo título, sino toda una saga. Y es que la verdad me fue imposible seleccionar uno sin incluir a los demás. Esta saga cuenta con todo: una excelente historia desde el principio hasta el final, personajes entrañables, un gameplay bastante divertido y mecánicas fáciles de dominar, además de una gran variedad de acertijos. Aparte de eso, posee unos gráficos que todavía al sol de hoy son bastante sobresalientes, específicamente el Uncharted 4 y el Lost Legacy, 100% recomendados. The Last of Us Remastered, obra maestra instantánea, historia, gameplay, personajes, gráficos mejorados, música que de verdad te ayuda a adentrarte en la aventura que estás viviendo. La narrativa de este juego es de las mejores que vas a encontrar. Realmente llegas a identificarte con los personajes tal y como pasaría con cualquier película o serie que te guste. Y esa escena inicial con la muerte de Sarah le rompe el alma a cualquiera. Dragon Quest 11, uno de los mejores juegos JRPG que han salido hasta ahora.
al estilo clásico de las batallas por turnos, con una gran historia que tiene varios giros de tuercas que te hacen querer saber cómo va a terminar todo. Además, el diseño de los personajes que te recuerdan a Dragon Ball Z. Este juego lo disfruté cada hora que le dediqué. Si eres amante de los juegos de rol clásicos, este tienes que jugarlo sí o sí. Horizon Zero Dawn. La historia de Aloy es digna de una película, aunque con lo malas que suelen salir estas películas de videojuegos, mejor no. Este título debutó en 2017, es un mundo abierto mezclado con juego de rol. Aquí tendrás que recorrer parte de los Estados Unidos, el cual está devastado, pero habitado por humanos y por máquinas con forma de animales. Estos animales mecánicos tienen un origen y una razón de existir, y todo eso está muy bien explicado en la historia del juego. Así que, si aún no lo estás jugando, ¿qué estás esperando? Y más que por ahí viene la continuación, así que hay que ponerse al día. Red Dead Redemption 2. Otra obra maestra instantánea. Como de costumbre, Rockstar entregó un juego sobresaliente en cada uno de los aspectos por donde los mires. La historia, aunque para mí un poco lenta al principio, es una de las mejores de esta generación. El gameplay sumamente entretenido, el desarrollo de los personajes, la musicalización que te pone a tono con el juego. Además, a nivel técnico se la lucieron. Crearon un mundo que se ve y se siente vivo, con unos paisajes que de verdad da gusto olvidarte de las misiones y solo ponerte a recorrer el mapa para admirar la belleza del trabajo que realizaron estos desarrolladores. Antes de presentarles el primer lugar, vamos a ver algunas menciones honoríficas de juegos que, aunque no entraron al top, merecen ser nombrados. God of War. ¿Cuál otro sino el dios de la guerra? Sé que aquí puede haber polémica, que si Red Dead Redemption 2 es mejor o no. El caso es que, como dije antes, es una selección muy personal y me quedo con el gordo bélico en el puesto número 1. Cuando fue anunciado en el E3 del 2016 en la conferencia de Sony, la multitud enloqueció cuando vieron a Kratos en su nueva faceta. La gente de Santa Monica Studio, bajo la dirección del buen Cory Barlog, entregaron un juegazo que, aunque era muy diferente a lo visto en el pasado, la verdad es que era un God of War nato. Un combate intenso y frenético, narrativa bien desarrollada, igualmente los personajes te vas identificando con ellos. También la inclusión de elementos de juego de rol para mí fue un gran acierto. En verdad, una combinación perfecta. Igualmente sobresaliente en todos los aspectos por donde mires. Si aún no lo has jugado, pues te estás perdiendo uno de los mejores juegos de PlayStation 4 y de toda la generación. Pues bien, mi gente, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que estés siempre al tanto de cuando subo contenido. Recuerda regalarme un gran like, comentar y compartir con tus panas. Esto ha sido todo por hoy, así que nos vemos.